Juan, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo va todo? Profe, no nos has calificado. No, no he tenido tiempo, no he tenido nada. Pero la vida, tantos festivos me pasaron por encima. Eh, Hoy después de clase o mañana, que es el último día para subir la nota, subo la nota. Como buen colombiano. Pero no es porque quiera, yo normalmente la subo antes. Mentiras, profe. ¿Cómo nos fue? ¿No ha visto nada? No, pues es que ni siquiera para hacerte esto no he abierto la plataforma. Ok. Para hacerte esto ni siquiera sé quién me entregó y quién. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Estaba fácil, estaba difícil. Pues, profe, no, uno básicamente pues busca el modelo y lo llena de acuerdo a toda la información y a los requisitos y a todo lo que dice el código. Pero estuvo difícil, estuvo fácil. ¿Entendieron el caso? Es lo más importante. O Se sea, no es supone, que lo profe, que lo entendieran, entendimos y que partimos de que comprendimos bien lo que usted nos enseñó. o sea, dijeron, si me llega un caso de estos, ya sé por dónde ir. Sí, claro, profe, pues. Bueno, eso es lo más importante. Ya las formas y demás, uno los va puliendo. Profe, pues Los toca demás, esperar ¿cómo la se- nota para saber si sí vamos bien o no. ya mañana se enteran de ese matazón. Sí, señor, profe. Mentiras. Pero, no, es que la verdad hoy les diría como, ay, pues las vi por encimita, pero no he visto nada. Sería mentirles. No, Es profe, más, tranquilo. Igual faltan bastantes profes por subirnos nota. yo no soy el único. No, no, señor. Pues en mi caso no, profe, no se preocupe. Bueno, menos mal. Caso nuestro, profe, en mi caso hay 5 notas pendientes, ¿Y cuántas materias son? 6. 8. Ah, bueno, no soy el único. O sea que Son está bien, mentiras, pero tranquilo. a mí no me gusta, pues puede que yo la embarre, falle, meta mal el dedito y pues digamos como para tener tiempo que ustedes me escriban. Realmente como que Ya, chévere ya, que las esté subiendo ahorita, pues no. ya no podría colocar este bolso ahí. Pero esta vez sí me pasó, no sé si los festivos me pasaron por encima, ya no quiero más festivos, por favor, por un tiempo. Otro hermano, ¿crees? Estas Y copas en lo para demás, ¿cómo les bajar me fue? las llevo. ¿Cómo se sintieron en las demás materias? Bien. ¿Están viendo seguridad social? ¿Qué están Sí, viendo de señor. seguridad social? Pensiones, RPM Eh, y ¿ARL o Fondo de Pensiones? fondo de pensiones. Y ya vieron ARL. Pero pues liquidar, estuvimos viendo unas sentencias, pero en pensiones estamos haciendo ejercicios de cálculo. Están liquidando el 65 por 0,50 por. Muy bien. ¿Y cómo les va con eso? Bien. ¿Es el mejor? Sí, eso es fácil. Pues eso lo formula uno en Excel, profe. Sí, eso es más fácil. Además, porque las semanas ya están en la historia laboral y ya. Pero ahí, ¿y el doctor Sasipa les enseña a hacer la indexación de los últimos 10 años o solo la fórmula? No, solo la fórmula. La indexación no nos la ha enseñado y en el RAIS partimos de un supuesto de tasa de retorno, no la estamos calculando como se debe calcular. Ok, bueno, digamos, ahí se salvan. Yo a los chinitos de presencial los pongo a que saquen el promedio de los últimos 10 años a valor hoy. Ah, no, ya estoy viendo un par y bien, tienen forma. Las demandas, me alegra mucho. Listo, entonces, ¿en qué hemos quedado? Ya contestamos la demanda.
¿cierto? Lo último que vimos hace 15 días fue con la contestación. Sí, señor. Listo, entonces, creo que ya me acordé que íbamos a ver. En la contestación de la demanda, a contrario de la demanda, Ah, no, pues profe, el miento, demandado creo lo que que quedamos en la presenta son presentación. acciones o de fondo o de mérito. Las de fondo son aquellas que se presentan o que atacan el derecho como tal. Entonces son las que se resuelven en sentencia. Las previas, como su nombre lo dice, pues son previos a sentencia y que buscan atacar eh, justamente algo del proceso, que hay una falencia dentro del proceso, que algo está fallando como tal en el proceso o que posiblemente puede estar fallando. Y en ese orden de ideas, quien las propone es el demandado. Cuando las propone dentro de, eh, dentro de la contestación de la demanda o en escrito aparte, pero digamos en el tiempo de traslado de la contestación de la demanda. Y entonces esas excepciones previas sí están tácitamente establecidas en la norma. Esas ya no nos las podemos inventar. No sé si se acuerdan que yo les decía, eh, las opciones de fondo uno se las puede inventar, uno puede poner el nombre que quiera, que ustedes se van a encontrar en el camino: falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, eh, prescripción. Hay una por ahí que uno pone que se llama genérica, pero son los nombres que uno quiera establecer. Lo importante es atacar el derecho. ¿Cómo yo voy a atacar el derecho? Y en las previas, ¿cómo voy a atacar el proceso? Y en ese orden de ideas, el artículo 273 del nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social nos dice cuáles son esas excepciones previas que, que hacen orden al proceso laboral. Y dentro de las mismas, igual, digamos, se parecen mucho a las establecidas en el Código Procesal del Trabajo y del Código General del Proceso, y son prácticamente eh, las que establecen, eh, si alguien puede ayudarme buscando el artículo para confirmar que sean esas. Si no, estoy inventando el artículo. Pero ayúdenme buscando en la ley. Es que ahora todo el mundo le pregunta a Google y coge ahí la respuesta de Gemini. Y a veces la IA falla. El artículo 70 ¿qué les dije? 73. 73, profe. 73. Ok. Excepciones previas. Listo. Entonces, me vas diciendo si me voy inventando una o me saltó. Entonces, el artículo 73, que como les digo, es traer a nosotros laborales lo que decía el Código General del Proceso, nos establece estas excepciones previas. Las excepciones previas van a atacar el proceso. O sea, hay algo en el proceso que en este momento está mal y que necesitamos o corregir o que sea una causal determinación del proceso. Entonces, la primera de ellas es falta de jurisdicción o competencia. ¿Qué significa? Que yo, demandado, cuando conozco el proceso, cuando a mí llega la demanda, yo establezca que el juez o no es competente, ya sea por cuantía, por territorio, que ya lo vimos en su momento, o que no haga parte de la jurisdicción laboral ese conflicto. Entonces puede ser que la persona que sea militar y que haga parte
el régimen de, de asignación de retiro de las fuerzas militares. Y esas personas, pues como vimos, son excepciones al sistema general de seguridad social y van a ir a sus propias reglas. Entonces, digamos, esa sería la primera, la falta de jurisdicción o competencia. Digamos, para ponerles un ejemplo de la vida real, hace poco me pasó que interpusieron una demanda y esa demanda era por 14 millones y la estaba adelantando un juez laboral del circuito. Y yo no sé qué le pasó al juez laboral y no se dio cuenta, el demandante tampoco se dio cuenta y nosotros en la contestación de la demanda, pues sí avisamos de este error mediante una excepción previa, estableciendo que eh, pues el juez no era competente en razón de que la cuantía no superaba bueno, pues en ese momento estábamos en los 20 salarios mínimos legales. Es un proceso que inició con el anterior código procesal. Entonces, que pues, no hacía en ocasión a los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues esa excepción previa lo que va a buscar es que vayamos al juez competente. Si es de jurisdicción, pues que lo remitamos a la jurisdicción competente. Si es competencia, que dentro de la misma jurisdicción enviemos el proceso al juez competente. La siguiente es cláusula compromisoria, compromiso o cláusula compromisoria. ¿Qué es una cláusula compromisoria? Haciendo un poquito de recorderio de lo que vimos. ¿Ya se les olvidó? ¿A qué les suena? Profe, es para, como para ponerse de acuerdo para que la decisión se pueda tomar como con un arbitramiento o algo así. No, Más o O, menos, va por ahí. o, como en el ejercicio que nos habías colocado que era como un salario integral y por eso no tenía derecho a liquidación, ¿no? No, la cláusula compromisoria, ¿qué es? La cláusula compromisoria es que las partes, dentro de los contratos que pactemos o dentro de cualquier documento que pactemos, dentro de la relación, ya sea civil, comercial, administrativa, la que a ustedes se les ocurra, menos penal, nos comprometemos a que si llegamos a tener un conflicto, vamos a solucionarlo de determinada manera. La más común es vamos a un tribunal de arbitramiento, pero no significa que la cláusula compromisoria nos obligue a ir a un tribunal de arbitramiento. Es acudir primero a cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos antes de ir a la jurisdicción ordinaria. Entonces, digamos, yo he visto cláusulas compromisorias en donde se establece, oiga, primero vamos a ir a un centro de conciliación. Si fracasa el centro de conciliación, vamos a un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de determinada ciudad. Y entonces, eso es una cláusula compromisoria. Es que yo me comprometo a, antes de ir a la jurisdicción ordinaria, acudir a cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Cuál? El que pactemos. Entonces, eh, digamos, les voy a contar un caso de la vida real. Había un trabajador que estaba reclamando un tema de unas incapacidades, unos valores del contrato, unas incapacidades y una posible pensión. Y entonces ese trabajador había suscrito una cláusula compromisoria. ¿Cuál era la cláusula compromisoria? Avalada por el sindicato, evidentemente, y era que en el caso de que existiera un conflicto jurídico entre las partes y en razón a que fuese por X o Y circunstancia, se iba a acudir a un tribunal de arbitramiento. Entonces, ¿qué pasó? El señor demanda en la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria le dice, no, 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 usted se tiene que ir para el tribunal de arbitramiento.
¿Por qué? Porque su contrato había una cláusula que establecía que se solucionaban los conflictos cuando eh, mediante un tribunal de arbitramiento. Y entonces el demandado en su, en su facultad le puede decir al juez, oiga, usted, señor juez, todavía no tiene competencia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pactado que íbamos a solucionar nuestro conflicto con un mecanismo alternativo de solución de conflicto. ¿Cuál? El que hayamos pactado. Y entonces antes de venir a la jurisdicción ordinaria, la persona tiene que acudir a ese mecanismo de solución de conflictos. Entonces, eso es una cláusula compromisoria. Las personas que trabajen en lo público se van a dar cuenta que todos los contratos del sector público tienen cláusulas compromisorias de acudir a un tribunal de arbitramiento. Digo. Entonces, en el momento en que la parte accionante o demandante acuda a la jurisdicción y determine que va a iniciar un proceso ordinario, la contraparte del demandado, mediante esto que se llama excepción previa, le puede decir, oiga, señor juez, usted no puede seguir adelantando este proceso. Aquí teníamos una cláusula y usted tiene que terminar este proceso porque primero tenemos que agotar ese mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Qué pasa si yo contesto y no propongo la excepción previa? Estoy renunciando tácitamente a ese mecanismo alternativo que nos comprometimos. Es decir, yo mismo estoy diciendo, listo, hágale. No le hagamos por ese mecanismo, sino hagámosle por la jurisdicción ordinaria. Y eso lo ha entendido la Corte como una renuncia tácita a la cláusula compromisoria. Entonces, la forma de que yo como demandado le tenga que decir, es que usted y yo acordamos irnos a un tribunal de arbitramiento es mediante una excepción previa. Si yo no presento la excepción previa, el proceso continúa porque renunciamos tácitamente a esa cláusula compromisoria. ¿Qué le pasó a este señor de la vida real? Mientras que el señor fue a la jurisdicción laboral, le presentaron la excepción previa. El juez dijo, sí hay una excepción previa. Entonces termine el proceso y vaya agote la excepción previa. El señor se fue para el tribunal de arbitramiento, mientras que el tribunal de arbitramiento aceptó. Eh, el señor le cobraron unos honorarios. Digamos, en los tribunales de arbitramiento se pagan los honorarios de los árbitros al iniciar el proceso. Entonces, quien demanda debe pagarlos. Si la contraparte no los paga, el accionante debe pagar todo y después se le devuelve. Pues el señor era un trabajador que no tenía cómo pagar. Entonces, se le terminó el proceso del tribunal de arbitramiento. Cuando volvió a acudir a la jurisdicción ordinaria, ya le habían prescrito todos sus derechos. Entonces, por eso es tan importante que uno de abogado pues se dé cuenta si existe una cláusula compromisoria. ¿Por qué? Porque el ida y vuelta o va a costar o puede generar que los derechos prescriban. Pues en ese orden de ideas es súper importante, digamos, tener claro ese tema y lean siempre los contratos que antes, y eso no solo para laboral, yo les dicto laboral, pero pues yo en la vida me dedico a más cosas. Y lean siempre los contratos porque siempre hay cláusulas compromisorias. Vamos a contarles otra que no sea laboral. Ayer, uno de mis clientes me llamó como a las 11 de la noche porque eh, un proveedor de ellos los estaba amenazando que les iba a activar una cláusula de confidencialidad por usar unas imágenes y subirlas a las redes, y era una cláusula de confidencialidad de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces les dijo, los voy a demandar, bla, 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 es mejor dicho, páguenme. Al revisar el contrato, habían una cláusula, ellos mismos, digamos, quienes dijeron los voy a demandar, habían establecido una cláusula compromisoria de primero intentar un arreglo directo por 20 días, después un tribunal, una cámara de comercio en conciliación y después un tribunal de arbitramiento. Entonces es un conflicto que se va a solucionar quién sabe cuándo, pero siempre es importante que tengan eso, digamos, el cliente va yo súper asustado, ¿qué hago? Yo no sé qué. Pues al revisar el contrato, ya cláusula de compromisoria, listo, relájese porque acá tenemos tiempo
para que se tranquilicen las cosas y hablar con la persona y determinar. Además, fue un error y demás. Una publicación que no decía lo que el señor decía, sino otra persona cogió esas publicaciones y las puso en sus redes. Entonces ahí como que siempre es importante tener claro cómo nosotros mismos en los contratos pues nos comprometemos a. Y cuando estén elaborando los contratos, pues también revisen, porque a veces por el afán cogemos las proformas, modelo, contrato de prestación de servicios, un copia y pega, y no nos dimos cuenta que de pronto era una cláusula compromisoria que, pues yo soy fan de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y creo que ese es el mecanismo siempre de solucionar los conflictos, pero pues posiblemente al cliente puntualmente no le sirva. Entonces siempre pues, esté pendiente como de esas cositas, porque muchas veces en los modelos está por ahí predeterminada la cláusula compromisoria. Claro, es con esa excepción previa. Entonces, ¿qué busco yo como demandado? Pues que acudamos a donde nos habíamos comprometido. La siguiente, ya dije, falta de jurisdicción. Inexistencia del demandante o el demandado. ¿Qué significa eso? ¿O qué puede pasar? ¿Cuándo puede pasar? Que en el camino, si es persona natural, la persona fallezca y entonces ya no va a ser contra esa persona, sino posiblemente contra los herederos determinados o indeterminados de acuerdo a la circunstancia. Que si es una persona jurídica, la persona jurídica pues haya dejado de existir, se ha extinguido de la vida jurídica, ya sea por una disolución liquidación, ya sea por una liquidación judicial, ya sea porque está en proceso de cualquier cosa, pero que ya se encuentre liquidada. Digamos, a mí me pasa todo el tiempo que todavía tengo procesos en los cuales demandan a Café Salud y Café Salud ya está más liquidada. Entonces, pues normalmente los abogados que quedaron con el mandato de esa representación, pues establecen esa excepción previa. ¿Por qué? Porque la persona jurídica ya no existe, o sea, ya ni siquiera está en liquidación, ya no existe. O una persona natural que en el camino falleció. Posiblemente cuando establecimos la demanda existía en el mundo terrenal, pero al momento de la contestación de la demanda o de la notificación, pues ya no hacía parte de este mundo terrenal, entonces tendríamos que establecer pues que el proceso no puede continuar contra alguien que ya no exista jurídicamente, sea persona natural o persona jurídica. Y en ese orden de ideas, pues yo como demandado, ya sea la representación de ese demandado, en representación de otro demandado, voy a solicitarle al juez pues que no continúe. ¿Qué puede pasar? Acá pueden pasar varias cosas. O el proceso se termina porque pues no hay nadie que. El proceso continúa contra herederos determinados o indeterminados, en dado que existe una persona jurídica, o en dado de que se pueda llamar a alguien más, pues tendría que calcular. Entonces es un proceso que se puede o terminar o subsanar. Una situación que se puede terminar, que puede conllevar a terminar el proceso o a subsanar el proceso. Hay un micrófono abierto y están cantando. Uy, están con José Alfredo Jiménez y yo con Eh, esta semana. En la cancha de tejo. Qué envidia. Eh, claro, eso está ahí. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Sí, señor. Listo. Nuestra siguiente excepción previa es la incapacidad o indebida representación del demandante o el demandado, que es que la persona o no tenga capacidad para ser parte del proceso o el poder no contenga las facultades o no diga qué pasó o no, el poder no esté bien elaborado o cualquier situación. O que si tiene representante legal, pues ese representante legal. O sea, a mí me ha pasado, uno se encuentra esto, abogados que yo no sé si van con afán o qué hijo de madre, pero digamos que contestan una demanda con un poder que un representante legal les dio y uno va a ver el certificado de cámara y existencia y ese no es el representante legal. Entonces, evidentemente, pues ahí hay una indebida representación. O, eh,
el poder no decía para qué era. Entonces, ¿acuerdan que habíamos dicho que el poder, si bien no tiene que contener todas las pretensiones, pues sí tiene que decir por lo menos qué es lo que voy a solicitar? Lo mínimo, pues. Entonces, si ese poder no cuenta por lo menos con eso, entonces una excepción previa de que el poder no cuenta con esas circunstancias y que hay una indebida representación. Y una incapacidad, pues que la persona no tenga capacidad para representarse a sí mismo, que sea un menor de edad, eh, o lo que les digo, que el representante legal que genera el poder, pues no sea quien tiene las facultades para ello. En las empresas muy grandes, digamos, se dan situaciones donde hay representantes legales administrativos, representantes legales judiciales. Entonces, los que tienen la facultad de otorgar poderes de representación judicial, pues son los representantes judiciales. Y muchas veces lo da el administrativo. Entonces, sí, son tontadas, pero que pueden conllevar a, digamos, a estas circunstancias. A que se termine el proceso, a que yo no lo subsane y el juez diga, como no lo subsano, ya vamos a ver el trámite. Entonces, el proceso se termina, o a que tenga que ponerme yo a subsanar estas circunstancias. Eh, La siguiente es en la que más me quiero centrar, y es la ineptitud por falta de requisitos formales o la indebida acumulación de pretensiones. ¿Qué significa eso? Que la demanda tenga algo dentro de la forma que no corresponda, pues no tenga fundamentos de derecho, las pretensiones no sean claras, los hechos no sean claros. Pero lo más importante es el segundo parte del numeral, y es o indebida acumulación de pretensiones. Entonces, ¿se acuerdan la demanda esa horrible que vimos? Maluca, la que yo les puse de ejemplo. Les voy a poner ese ejemplo de cómo se aplica esta excepción previa. Entonces, todos los demandados interpusimos excepción previa por indebida acumulación de pretensiones, porque como se dieron cuenta, como la señora quería una cosa, quería la otra y a la vez quería la otra. Entonces estaba horrible. ¿Qué pasó? El juez le dijo, en ese momento, el trámite de las excepciones previas se realizaba en audiencia. Entonces en la audiencia el juez le dijo, tiene 5 días para subsanar. Eso es corregir esa indebida acumulación. No la subsanó, el proceso terminó. Ese proceso que ustedes vieron se terminó por una falla del abogado. ¿Por qué? Porque la demanda estaba indebidamente presentada, y porque cuando todos los abogados presentamos la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones, no subsanó y se terminó. Y después, en ese momento, ella interpuso otra vez la demanda y ya estaban prescritos todos los derechos de esta persona. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué yo, perdón la palabra, he jodido tanto con que tenemos que aprender a acumular las pretensiones? Porque puede conllevar a que el proceso se termine anticipadamente. Yo puedo interponer nuevamente la demanda, sí, pero en la vida real, yo interpongo una demanda hoy y me la están admitiendo o inadmitiendo. Los jueces inadmiten por cualquier pendejada para darse largas, y o si la admiten porque está muy bien, la admiten en 3, 4 meses. Y entonces, mientras que yo hago todo el trámite y demás, son 6 meses. Y en 6 meses puede que el juez, mientras que yo demando, admiten la contestación y le dan trámite a la excepción previa, pasaron 8 meses. Se termina el proceso y yo vuelvo a radicar y muchas veces los derechos ya prescribieron. Entonces, por eso es tan importante este tema de la acumulación de las pretensiones. Siempre piensen ustedes en eso, y es, pucha, no les estoy metiendo terror, no, tampoco, sino, oiga, que nada se me excluya con nada, y no importa o sea, no importa que tenga que hacer 1500 capítulos de subsidiarias. Yo tuve una demanda en la que me pusieron 5 demandas subsidiarias, 5 pretensiones subsidiarias, perdón. Y está bien, es mejor que correr el riesgo de que en determinada circunstancia las pretensiones se
se me, se me excluyan y hayan debida acumulación de pretensiones. Entonces, yo demandado determino al contestar la demanda, yo contesto la demanda y veo que hay pretensiones que están indebidamente acumuladas, lo que tengo que proponer es esto, una excepción previa que, como les decía, está en el escrito de la demanda o en escrito aparte, diciéndole al juez, oiga, señor juez, propongo la excepción previa de ineptitud de acumulación de pretensiones. ¿Por qué? Por esto. Y con eso puedo conllevar o que se corrija o que se termine el proceso. Entonces, esa es digamos, en la que más tenemos que tener cuidado. Y si se van a dedicar, como yo, a contestar demandas, al hacer la otra parte, pues siempre tenemos que tener claro eso al momento de revisar la demanda y contestar la demanda, pues porque ahí también puede haber una táctica procesal que sea más favorable para nosotros. ¿Sí me vas a entender con esta? Profe, o sea que ¿Seguros? si logramos identificar eh, esa acumulación indebida de pretensiones con unas sesiones previas, podríamos atacar el proceso de una vez. Podría llegar a terminarse. Ya miramos cómo es el trámite del proceso, pero podríamos llegar Ah, bueno, a terminarlo anteriormente. anticipadamente. Sí, señor. Eh, Siguiente excepción previa, y es no haberse presentado la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador, administrador, albacea o en cualquier calidad que actúe o el demandado o el demandante. Es decir, si yo vengo como demandado, ustedes están viendo pensión, los que están viendo seguridad social, y entonces es una pensión de sobreviviente, una sustitución pensional más bien. Y entonces dentro de esa sustitución pensional, yo voy a solicitar la pensión como hijo del fallecido. Bueno, yo no, porque habría que tener 25 años, pero mi yo de 21 años se va a presentar a solicitar eh, la pensión de sobreviviente. Entonces yo demando. ¿Qué es lo mínimo que tengo que demostrar? Que soy heredero, que soy, cuál es mi filiación con el causante. Y en ese orden de ideas es lo mínimo que yo necesito para establecer o para hacer parte de ese proceso. Si yo no lo hago, la contraparte puede presentar una solución previa diciendo, oiga, está pidiendo una sustitución pensional y ni siquiera presentó la calidad de heredero. Entonces, o subsanera presentando la calidad de heredero y si no la subsana, pues el proceso puede terminar anticipadamente. Eh, Otra, digamos, yo he demandado de una persona que ya falleció, persona natural, y yo digo, vengo aquí a contestar la demanda como heredero del señor tal, y no demuestro la calidad, pues evidentemente. En ese orden de ideas, va a pasar, pasa lo mismo, cónyuge, compañera o compañero permanente, los curadores de bienes en algún momento de jurisdicción voluntaria que la persona se haya acudido, y digamos, en cualquier rol que yo venga a representar a alguien o que yo venga en razón de una filiación con alguien, lo mínimo que tengo que hacer es representar o presentar la prueba de en qué calidad hago parte dentro del proceso. Claro, eso está ahí. Listo. Entonces, la siguiente excepción, señor, creo que, No, decía que sí, profe. ok. La siguiente es habérsele dado un trámite al proceso distinto al que corresponde. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que hay procesos ordinarios y procesos especiales? Entonces, que el juez le haya dado trámite de proceso ordinario a algo que era especial. Entonces, a un proceso de fuero sindical, a un proceso
A un proceso de fuero sindical se le da ya el trámite de proceso ordinario, a un proceso de fuero de cualquier otro se le haya dado proceso ordinario. Digamos, esto es muy difícil que pase porque pues hacia el juez se le pasa pues terrible. ¿Qué puede pasar? Que yo dentro de la demanda haya establecido más cosas. Eso sí puede pasar. Entonces yo acudo a un proceso de fuero sindical y en el proceso de fuero sindical solicito el reintegro y por ahí solicito el pago de unos salarios que no me han pagado. No los dejados de percibir desde la terminación del contrato, sino unos antes de. Hay dos tipos de proceso, porque esos pagos de proceso, esos pagos de salario, ya no obedecen al proceso de fuero sindical, obedecen a un proceso ordinario. Entonces, que el juez no se haya dado cuenta y haya continuado con el proceso, entonces yo como demandado tengo la obligación de decirle al juez, oiga, usted no puede continuar este proceso. ¿Por qué? Porque usted le está dando trámite de fuero especial, de fuero sindical a esto, pero también hay una pretensión que no obedece a este proceso especial. Y entonces en ese orden de ideas, o sacamos esto del proceso, o nos vamos para el ordinario, o establecemos dos procesos porque no podemos continuar dándole trámite a esa pretensión puntual dentro de este proceso especial. ¿Sí me hice entender? ¿Seguros? Listo. Entonces, siguiente, pleito pendiente entre las mismas partes sobre el mismo asunto. No significa esto, que si yo tengo un pleito con X persona y lo demando dos veces, entonces ya no se puede. Yo puedo demandar a la persona las veces que yo necesite y considere. Lo que no puedo es demandar, iniciar dos procesos sobre los mismos hechos. Es decir, eh, les voy a contar un caso. Creo que es más fácil con ejemplos. Yo tuve un proceso, es que no entiendo, no sé por qué esta persona continúa, pero continúa. Debo decirle que tiene mucha fuerza. Una persona estaba vinculada a una empresa e inició un proceso de acoso laboral. Y ese proceso de acoso laboral, por norma y competencia, lo adelanta el juez laboral del circuito. Pero la sanción de acoso laboral establecida en la ley 1010 la ley 1010 de 2006 establece que son 10 salarios mínimos. Para ese momento los 10 salarios mínimos obedecían como a 14 millones, 13 millones por ahí rondando. Entonces esta persona en el 2023 finales o 24 inicios interpuso una demanda ante el juez laboral de pequeñas causas por acoso laboral. Entonces, como en los procesos de pequeñas instancias anteriormente, como ustedes ya no lo han visto, pero en los procesos de única instancia, en el código anterior, la contestación de la demanda se hacía en audiencia. Entonces había una audiencia que recogía todo, desde la contestación de la demanda hasta la sentencia. En una sola hacíamos todo. Pero cuando son temas tan puntuales, muchas veces los abogados preferimos, o por lo menos nosotros, enviar la contestación por escrito previamente al juzgado y le decimos, oiga, para que la conozcan y después en audiencia nos ratificamos de la misma. Y en ese orden de ideas, yo presenté mi contestación y presenté una excepción previa. Y eh, yo estaba, digamos, estábamos hablando con el abogado, bla, 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 de la otra contraparte, y yo le dije, oiga, necesito que me ayude a, a correr la audiencia. ¿Por qué? Porque tengo una situación personal y no quiso. Él dijo, no, pues si no se conecta, no se conecta. Y yo le había presentado una excepción previa, que era que no podemos continuar. Entonces el juez dijo, listo, yo no hago la audiencia y de una vez digo que esta excepción previa va a prosperar. Entonces lo mandó al juez laboral del circuito.
Y el juez laboral de circuito le inadmitió la demanda y le requirió un X circunstancias y se le vencieron los términos, los 5 días que tiene para subsanar. La demanda se la rechaza. En diciembre de este año, el mismo abogado, además que es TikToker, pero uno va y sale a decir cualquier barra basada en redes. Y en diciembre volvió a presentar la demanda. Se la volvieron a inadmitir, se la rechazaron. Y esta persona volvió a conseguir un abogado. Y ese abogado inició una demanda. Se la rechazaron, que también es TikToker el otro. O sea, creo que esa persona como que confía mucho en los abogados de la red porque al ver los nombres, pues también lo vi. Rechazada. Después de que se la rechazan, vuelve a presentar dos demandas en dos juzgados distintos. Lo mismo, los mismos hechos, las mismas, todo igual. Admite primero un juzgado y dentro de ese juzgado yo le digo, oiga, señor juez, tenemos que mirar esto porque acá hay una excepción previa. Hay un proceso por las mismas situaciones y las mismas reglas en el otro, en otro juzgado. Entonces, el juzgado ya le está requiriendo al otro juzgado para ver en qué estado está. ¿Qué pasa? El juez o puede decir, oiga, yo llevo el proceso, o puede decirle, yo termino el proceso porque usted está adelantando dos procesos de mala fe y vuelva a iniciar. Si pasa eso, le prescribieron la circunstancia y, digamos, en ese orden de ideas, pues ya no tendría mucho que hacer. O el juez podría decir, yo no puedo, no se pueden adelantar dos procesos sobre lo mismo, entonces venga, yo me creo, o usted, otro juez, tenga competencia de él. Pero lo que no podemos hacer como abogados es como en la fila del supermercado, usted haga fila, ya yo hago fila acá a ver cuál llega primero. No, pues, digamos, no se pueden adelantar dos procesos sobre los mismos hechos en dos juzgados distintos. Ah, si yo tengo dos cosas distintas, si me debe una letra y por otra obligación un pagaré, pues puedo hacer dos procesos. Podría acumularlos en uno, pero si no quiero y quiero hacerlo en dos, pues los hago en dos. Pero no puedo adelantar dos procesos como para mirar cuál me sale primero. Digamos, eso es una regla de la buena fe procesal. Y en el caso que se dé, pues yo como demandado tengo la facultad de presentar una solución previa solicitándole al juez pues que o él haga parte del proceso o el otro juzgado haga parte del proceso o termine el proceso. Claro, eso está ahí. ¿Seguros? Listo. La siguiente es por no contener todos los litis consortes necesarios. ¿Qué les suena eso de litis consortes necesarios? Si ustedes escuchan litis consortes necesarios, ¿a qué les suena? Como todas las partes que tienen que hacer parte del proceso. Exactamente. Es conflicto consorte que debe hacer. Entonces, hay varios tipos de litis consortes necesarios. ¿Vieron eso por allá en procesal general o ya no se acuerdan? ¿No se acuerdan qué son esos litis consortes y cuáles tipos de litis consortes hay? Yo no me acuerdo, pero no recuerdo haberlo visto. No hay lío. A eso estoy yo, para inventarme cualquier cosa. Entonces, hay dos tipos de litis consortes, activos y por pasivos. Los activos, pues los que no, los que deberían hacer parte del proceso como demandantes y no estén. Pasivos, sobre los que puede recaer una obligación y no estén en el proceso. Entonces, de activos y pasivos pueden haber litis consortes facultativos, necesarios, cuasi necesarios,
¿Cuáles son los facultativos? Los litisconsortes facultativos son aquellas personas que pueden hacer parte del proceso sin que recaiga sobre ellos provecho ni perjuicio, derecho ni obligación. Es decir, voy a poner un ejemplo. En pensiones pasa mucho que se encuentran uno con litisconsortes facultativos. Un señor que era pensionado fallece. Y entonces el señor, no voy a poner tan trágico, el señor tenía su compañera permanente y con esa compañera permanente tenía 3 hijos, uno de 26 años y 2 menores de edad. Entonces aquí podemos analizar, digamos, este tema de los litisconsortes facultativos necesarios y es, ¿quién sería un litisconsorte facultativo? El hijo de 26 años. Él podría ser parte en el proceso como demandante, perdón, sabiendo que sobre él no van a recaer ni derechos ni obligaciones. ¿Por qué? Porque ya no cumple con los requisitos de la norma, pero sí puede hacer parte del proceso como demandante para probar la convivencia, para probar la afiliación, para cualquier cosa. Puede hacer parte del proceso. O sea, la norma le permite que sea parte de ese proceso. Pero, ¿y aquí cuáles serían necesarios? Los 2 hijos. No puede ir uno y el otro no. ¿Por qué? Porque los dos tienen los mismos derechos. Y en ese orden de ideas, los dos tienen que acudir al proceso. Y a eso los llamamos litisconsortes necesarios por pasivos y el hijo de 26 años sería litisconsorte necesario, facultativo por pasivo, por activo, perdón. Y es que pueden tener el rol de demandantes. ¿Sí me hace entender? Entonces les voy a contar un caso de la vida. Como creo que ya les he dicho, yo represento a entidades del sistema de seguridad social. Y entonces, dentro de esas entidades de seguridad social, hubo un señor que tenía, no es que siempre pase, pero el señor manejaba un camión y tenía 2 familias. Una en Cali y la otra era creo que en Barranca. Entonces, en lo de Barranca tenía unos hijos y en Cali tenía otros hijos. Entonces, los dos acuden al fondo de pensiones. Acá hubo varios litisconsortes necesarios en este caso. El señor apareció muerto en el camión. Nunca se supo si fue un robo, si fue un ahogamiento, si fue nada, porque la fiscalía nunca adelantó ese proceso como debería ser. Y en ese orden de ideas, eh, digamos, como que ellos fueron al fondo de pensiones. Entonces fue la mamá de los hijos de Barranca Bermeja a solicitar su pensión y fueron los hijos de Cali a solicitar su pensión, representados por cada uno por su madre. Y el fondo de pensiones dice, además por obligación tienen que hacerlo y les dice, uy, yo no puedo decidir aquí quién es el beneficiario porque hay una duda razonable en cuanto a quién es beneficiario y cuánto no. Además porque las madres también podrían llegar a ser beneficiarias en razón a los 5 años de convivencia antes del fallecimiento. Entonces el fondo de pensiones le dice, yo se la tengo que negar porque tiene que acudir al juez a que el juez sea quien decida quiénes son los beneficiarios. Todos los de Cali, que era como la familia titular, demanda. Pero en ningún lado de la demanda cuentan de la otra familia. Y entonces en ese orden de ideas, eh, bueno, ahí pasa otra cosa. Cuentan de otra cosa de la familia y me estaba olvidando de un tema. El fondo de pensiones también dice, además, yo no le voy a reconocer eso porque eso fue laboral. El señor estaba en el camión.
y entonces quien tiene que reconocer es la ARL. Entonces, aquí pasó que el fondo de pensiones, digamos, la señora va y demanda solo al fondo de pensiones. El fondo de pensiones presenta una excepción previa por falta de litisconsortes necesarios y dice, oiga, falta la ARL, porque para mí esto es un accidente laboral y es un fallecimiento en ocasión a un accidente laboral. Y en ese orden de ideas, entonces, como litisconsorte necesario por pasivo, llame a la ARL a que haga parte. ¿Qué pasa? El juez entiende que sí es necesario y notifica personalmente a la ARL. Ya vimos cómo se notifica personalmente y cómo sería el traslado y el término para contestar la demanda. Contesta la demanda y es cuando entro yo. Y como ARL, la ARL me dice como, oiga, pero espere, ¿por qué? Porque este señor no solo tenía sus 3 hijos, tenía otros 3 con esta señora y todos los tenía registrados acá en la ARL. ¿Qué pasó? Pues que ahí nosotros tuvimos que poner o interponer una nueva excepción previa por falta de litisconsortes necesarios. ¿Quiénes? Los otros hijos. Y al final, entonces, ahora sí ya está completo la litis dentro del proceso. ¿Quién es el que tiene que responder? ARL Fuente de Pensiones. ¿Y sobre quién pueden recaer las obligaciones? ¿Sobre los hijos o sobre todos los hijos? Cuando el juez vincula esos nuevos litisconsortes necesarios por pasivos, les dice, oiga, irradíqueme una demanda. No solo venga el proceso, sino venga el proceso radicándome una demanda. Y entonces ellos en su momento, pues, ya tenían abogado, inclusive ya habían interpuesto una demanda en otro juzgado, cogieron esa demanda y la trajeron a este proceso. Y en ese orden de ideas, aquí ya está la litis, es decir, ya está trabado el conflicto con todas las personas que hagan parte dentro de ese proceso. ¿Sí me hice entender? Sí, o sea, ¿Seguros? profe, que en este caso podríamos observar que se presentan las dos situaciones, porque se llama a la ARL al proceso, se pide al juez que la notifique porque ella debe ser parte del proceso, porque podría ser responsable también, al igual que el fondo de pensiones, ¿cierto? No al igual, ojo ahí, porque en ese caso no era igualdad. Bueno, sí, ahí tuve un lazo, pero podría tener algún grado de responsabilidad también la ARL. Entonces, Podría tener la responsabilidad. O le para que cae a uno asuma o le cubre el otro. eso, para que asuma lo que en derecho determine el juez o el proceso que le pueda corresponder a ella y no vaya a recaer todo sobre el fondo de pensiones porque se le podría causar un daño que realmente no debería soportar. Es en el Además caso que si de le recae pasiva, una ¿cierto? obligación, le estoy vulnerando el derecho a la defensa porque no lo dejé defenderse. Claro, o sea, ahí por pasiva. Y, y la por activa sería la comparecencia de los otros hijos, ¿cierto? Claro, porque tienen que hacer parte como demandantes porque ellos pueden tener derecho. Sí, pero ¿sabes qué me llama la atención? Y en el fondo de pensiones donde cotizaba el señor, ¿quiénes figuraban? ¿O los hijos de Cali o los de Barranca? Eh, no me... Todos, también todos, pero pues el fondo de pensiones no quiso llamarlo, o sea, no presentó la excepción, presentó la excepción previa solo de la ARL, no presentó la otra. Ah, ok, pero mire que ahí también estoy prestando la atención al caso porque estoy observando que también debió llamarse a los hijos por Claro, parte del fondo de pensión. debió haber presentado la excepción previa, La pero es que excepción previa para que fueran llamados. son facultativas, no obligatorias. Ok, Entonces sí, yo señor. puedo presentar una excepción previa, no debo presentar una excepción previa. ¿Y me dice entender? O sea, es el fondo de pensión si quiere o no quiere. Claro, pero como en este caso le puede afectar Exactamente. eso, entonces solicita
Claro, interpone ahí el la fondo de decisión pensiones previa. cometió un error gigante y es que la norma, la ley 100 de 1993 establece que cuando los fondos de pensiones o las ARLs no reconozcan esos derechos pensionales, también hay intereses moratorios sobre esas sumas desde el momento en que se estructuraron. Cuando no se generan intereses moratorios, cuando hay duda respecto de quién o sobre quién recae el derecho. Entonces, ahí el fondo de pensiones cometió un error gigante al no haber mandado al no haber llamado a los demás. ¿Por qué? Porque si hubiera recaído sobre ellos la obligación y no determinaran que la negación se dio porque había duda respecto de los beneficiarios, los hubieran condenado a intereses moratorios. Ok, al fondo de pensión. Claro, las ARS les pasa exactamente lo mismo. Sí. Pero esos son los litisconsortes necesarios y facultativos. Ahora, han escuchado algo que se llama el llamamiento a garantía? ¿No? ¿Nunca han escuchado un Sí, llamamiento en garantía? ¿Un seguro? pues sí he escuchado hablar de un llamamiento en garantía. Vanessa por ahí lo dijo entre líneas. Es un seguro prácticamente. Y es que yo llamo en garantía, es distinto, digamos, es distinta a la figura procesal y eso, digamos, lo tenemos que tener claro. Y es, una cosa es que yo llame a alguien porque sobre ese alguien pueden recaer obligaciones. Y el llamamiento a garantía obedece a que si a mí me condenan, si sobre mí recaen obligaciones, yo voy a llamar a un tercero para que responda por mí. Es decir, vamos a poner un ejemplo del derecho civil para que sea más fácil. Y dentro de un accidente de tránsito. Entonces yo, en un accidente de tránsito, iba conduciendo y por una imprudencia eh, atropellar. Y entonces, dentro de ese proceso de responsabilidad civil extracontractual, se determinó que sí, que hubo una culpa mía. Hubo una culpa mía por un tema de culpa porque tuve una negligencia. Y entonces el juez me va a condenar al daño completo de perjuicios por haber ocasionado ese accidente y frente a los daños que le ocasionó a esa tercera persona. El litisconsorte necesario es que yo posiblemente cometí esa imprudencia porque alguien se me atravesó. Entonces yo voy a traer a esa persona al juicio porque él también puede ser, digamos, puede ser aquí sobre quien recarga las obligaciones. ¿Por qué? Porque por él fue que pasó lo otro. El llamamiento en garantía es que yo tenía una póliza de todo riesgo en mi carro. Y entonces dentro de esa póliza de todo riesgo, yo lo que hago es decirle al juez, oiga, señor juez, llame a, pensemos que yo la tenía con Alia, yo llamo en garantía a Allianz, para que si Allianz pague por lo que recaiga sobre mí. Es decir, si usted me condena en 2.000 millones de pesos, él venga y pague los 2.000 millones de pesos por mí. Entonces, si ven que es distinto, una cosa es que otro tenga obligación, una cosa es que sobre uno recaiga obligación y el otro sobre la obligación que me recaer a mí, yo lo llame para que responda por mí. Que en ese proceso de llamamiento en garantía puede contestar en razón a que no, digamos, no puede llegar a ser garante mío por X o Y circunstancia, o porque, ayudarme a contestar la demanda y entre los dos, digamos, como intentar tumbar las pretensiones de la demanda. Pero son dos cosas distintas, el litis consorte a, eh, al llamamiento en garantía. ¿Sí me hizo entender?
Sí, profe. Entonces, digamos, no sé si el doctor Sasipa les habló de algo que se llama la culpa patronal. En la culpa patronal es una responsabilidad que tiene el empleador por la omisión de algunas obligaciones dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es una culpa, pues es una responsabilidad dentro del régimen clásico del derecho civil, que es responsabilidad subjetiva. Es decir, recae sobre el empleador y tiene que haber un nexo causal, una culpa y un hecho. Y las ARL responden de manera objetiva, es decir, no importa si hubo un nexo causal o no. Perdón, lo único que importa es el nexo causal, es decir, que se configure dentro de la definición de accidente de trabajo, que sea en ocasión o por consecuencia del trabajo y que el empleador sea quien haya puesto ese riesgo para con el trabajador. Y la ARL no va a mirar si fue culpa exclusiva de la víctima, si hubo concurrencia de culpas, acá nada. Acá no miramos eso. Acá la ARL llega, accidente de trabajo, listo, le pago sus prestaciones económicas. Muchas veces en los procesos, bueno, gracias a eso muchas veces me pagan por nada, pero en los procesos de culpa patronal, digamos, el trabajador trae al empleador a una demanda de culpa patronal. Y el empleador llama en garantía a la ARL muchas veces y los juzgados yo no sé por qué la admiten. Y nosotros, pues los que representamos a la ARL, tenemos que hacer parte del proceso y decir como, oiga, pues igual yo no tengo nada que responder porque la culpa patronal es distinta a algo. O sea, me pasa muchas veces que hasta tengo que contestarle, es que yo ya le pagué la pensión, inclusive ya está, pues, ya está reconociendo la pensión. Me pasó hace poquito un caso en el que un señor eh, era una empresa de plásticos y era como la que ponía licito las bolsas. Y no podían entrar con bufandas ni nada. Y él entró con bufandas y al limpiar la máquina, no sabemos, pues, sí sé porque vi el video, pero no se los voy a mostrar porque es un poquito fuerte. Se le enreda la bufanda y queda atrapado en la máquina y fallece. La ARL en su momento que yo representaba había dado la pensión de sobreviviente a la madre porque la madre era quien dependía económicamente de esa persona. Ellos fueron ante el juez a solicitar la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal ante el empleador. El empleador nos llama en garantía a nosotros, pero digamos ahí no hay un llamamiento en garantía porque son dos regímenes distintos. Uno es un régimen de responsabilidad objetiva y otro es un régimen de responsabilidad subjetiva. Y en ese orden ideal, la ARL ya había inclusive reconocido la pensión, entonces no puede llegar a ser garante de una obligación que recae sobre una persona. Entonces el llamamiento en garantía sí tiene que ser sobre una persona. Digamos que yo pueda venir a cubrir la obligación de esa persona. Entonces, por eso es distinto el litis consorte del llamamiento en garantía. Y el último es el litis consorte cuasi necesario. Y el cuasi necesario es que sobre él pueden recaer obligaciones o derechos, pero no hace parte de la demanda, inclusive si la demanda continúa contra otro, puede continuar. El ejemplo de la demanda, el ejercicio que ustedes hicieron. En el ejercicio que ustedes hicieron, habían grandes rasgos o posibilidades de la existencia de una solidaridad laboral. Y entonces, si yo no llamé a esos solidarios, igual el solidario puede venir y decir, oiga, yo me enteré de esta demanda y yo puedo ser responsable de algo, entonces yo voy a participar en la demanda. Eso es un litis consorte cuasi necesario. Si el proceso sigue con él, sin él, puede seguir, avante. Si el proceso, si él participa en el proceso, puede intervenir en el proceso. Si el proceso sigue sin él, pues simplemente no decretan la solidaridad y ya, punto. Si él hace parte del proceso, puede participar dentro de las mismas situaciones que obedece el proceso, contestar demandas, solicitar pruebas y demás. Entonces, esas son las tres figuras que cuando hablamos de la acepción previa de falta de consortes necesarios, es eso. Y es prácticamente, oiga, tengo que mirar que alguien falta en el proceso. Puede ser activo, puede ser pasivo, puede ser facultativo necesario o cuasi necesario.
Y el llamamiento en garantía es una figura distinta que yo tengo la facultad como demandado de llamar a alguien a que responda por mí. Y nos quedan tres que las vemos súper rápido y es haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta que fue demandada. Entonces, creo que yo ya les he contado un par de casos en que muchas empresas tienen dos variantes. Digamos, Mafre tiene Mafre Seguros de Vida y Mafre Seguros Generales. Equidad tiene seguros de vida, seguros generales. AXA Colpatria tiene seguros de vida y seguros generales. Como que tienen el tema de la AR por un lado y el tema de los seguros generales en otro. Y a veces los abogados confunden y demandan a quien no es, demandan a seguros generales y no a seguros de vida. Y entonces en ese orden de ideas, pues hubo una notificación a persona distinta o confunden el correo o envían mal el correo. Entonces a veces es notificaciones puntos judiciales y pusieron notificaciones judiciales. Ahí hay digamos, una notificación a una persona a la que no corresponde. Entonces yo puedo, como otro demandante, decir como, oiga, y yo aquí de sapo demando a quien no era. O yo mismo puedo decir, demandaron a quien no era. Entonces esa es la indebida notificación. La prescripción, pues como ustedes saben, en derecho laboral la prescripción es de 3 años. En seguridad social, si bien no hay prescripciones, las mesas pensionales sí prescriben a los 3 años. Entonces, cuando no haya dudas sobre la prescripción, puede obedecer a una excepción previa y puede dar por terminado el proceso. Es decir, si yo digo, tuve un contrato de diciembre de 2015 a enero de 2018 y hoy estoy interponiendo una demanda, sobre eso no hay duda de la prescripción. O sea, no tenemos ninguna duda sobre la prescripción. Y en ese orden de ideas, el juez podría dar por terminado mediante una excepción previa el proceso. Si hay algo de duda razonable sobre la prescripción, ¿por qué? Porque yo presenté una reclamación y eso me dio 3 años más, porque después hubo otra relación laboral y entonces tenemos que entrar a establecer esa prescripción, se va a resolver en sentencia. Entonces, para que sea una excepción previa y salga avante, tiene que no haber duda. O sea, nada de duda. Si hay algo de duda, el juez la va a resolver en sentencia. Y cosa juzgada, pues que ya haya una conciliación, un tribunal de arbitramiento, una transacción o una sentencia sobre los mismos hechos. Entonces, cuando ya hayamos resuelto ese conflicto jurídico por cualquiera de las situaciones que les digo, también es válida la excepción previa de la prescripción de la cosa juzgada y en ese orden de ideas, pues el juez no podría seguir adelantando el proceso. ¿Por qué? Porque ya se resolvió mediante un mecanismo alternativo de solución de conflictos o una sentencia. Entonces, estas excepciones previas, como les digo, atacan el proceso. Yo quiero atacar el proceso. ¿Para qué? Para que se subsane o para que se termine. Cualquiera de las dos. Y tiene un trámite que por tiempo lo vemos dentro de 8 días. Y ya analizamos las dos sentencias que tenemos dentro del proceso laboral. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, PQRs, caritas felices? Gracias, profe. Listo, tenemos dos Gracias. sentencias. Nos vemos mañana y hoy en la noche, muy en la noche, subo las notas o mañana. Gracias. Bueno, Vale, profe. profe, gracias. Feliz noche. Gracias, profe. profe. Ah, ok, Gracias, bye. profe. Sí, gracias, profe.